La peor consecuencia de la alienación que sufre la hispanidad, de su incapacidad para percibirse, sentirse y gestionarse como una comunidad unida, es la estupidez geopolítica con la que sus países se manejan en la esfera internacional. Continuamente desaprovechamos nuestras palancas para hacernos fuertes. Siempre nos acercamos al peor aliado. Somos incapaces de gestionarnos con visión estratégica. Esta estupidez mayúscula, de consecuencias nefastas, que aboca a la mayoría de nuestros ciudadanos a malvivir, muy por debajo de las condiciones que por cultura, historia, recursos y educación nos corresponderían, tiene su mejor ejemplo en los minúsculos países centroamericanos. Pequeños países como El Salvador o Nicaragua, ambos con una población en torno a los 6 millones de habitantes, están tan maniatados por sus cadenas geopolíticas, son tan presos de su pequeño tamaño, que por muy bien que lo hagan sus gobernantes, siempre serán meras marionetas en la escena internacional, constantemente azotados por el último viento geopolítico, y lo peor, siempre estarán a la cola del desarrollo económico y de bienestar para sus ciudadanos. Es tan evidente el diagnóstico, y cada día lo es más, que sorprende que en estos últimos 200 años no haya surgido un líder que sea capaz de sobreponerse a la miopía secular y proponga lo evidente, evidente para la hispanidad, pero evidentísimo para Centroamérica, que proponga el pacto por la unidad, que proponga iniciar el camino para reencontrarse en la unidad, aunque sea al cabo de muchas décadas. El por qué no ha aparecido ese líder en todo este tiempo es algo que merece la pena ser desentrañado, porque nos aportará claves sobre cómo evitar los errores del pasado. Pero no es el objeto de este vídeo, aunque apuntaremos algunas causas a considerar: manipulación desde el mundo anglo, clase política egoísta sin proyecto social, cierto individualismo y desconfianza consustanciales al carácter hispano, cierta incapacidad para trabajar en conjunto. Pero centrémonos en el presente. Hace pocos días, varias cadenas de televisión estadounidenses han revelado que Trump ha solicitado al Pentágono que prepare los planes para una posible intervención armada para tomar el control del Canal de Panamá. Una noticia tan brutal, que además viene precedida por la salvaje intervención de 1989, que causó más de 6.000 panameños muertos, prácticamente no ha tenido contestación en la comunidad hispana. En este canal hemos tratado de dar luz sobre el caso de Panamá, porque ninguno ilustra tan a las claras, ninguna evidencia de forma tan palpable, cómo la hispanidad ha sido dividida, sometida, degradada y enfangada por el mundo anglo. La historia de Panamá en estos últimos 200 años muestra capítulo a capítulo cuáles son los rasgos de la acción del mundo anglo hacia la hispanidad. Sobre unos pilares de violencia y codicia, todas las estratagemas posibles: manipulación de la historia, robo de recursos naturales, intervenciones armadas, operaciones de falsa bandera, magnicidios. El abanico completo del amplio repertorio de la agresividad anglo en todas sus facetas. Los tontos o los indocumentados que pensaban que esto era cosa del pasado, que Panamá es un aliado de Estados Unidos y que la violencia había acabado tras la indecente invasión del 89, han tenido que despertar de golpe al ver cómo Trump un día amenaza con retomar el control del Canal de Panamá, otro día dice que no descarta hacer uso de la fuerza militar hacia Panamá, al día siguiente critica la devolución del canal a sus legítimos propietarios, los panameños, calificándola como tonta, y ya por último nos encontramos con esta noticia verdaderamente preocupante de que Trump ha pedido al Pentágono que tenga listos los planes de invasión de Panamá. Y esa presión burda y salvaje de Trump ya ha tenido consecuencias. Consecuencias que no son las que benefician a Panamá, no son las que benefician a la hispanidad, y sí benefician a Estados Unidos. BlackRock ha comprado a la empresa china radicada en Hong Kong, Hutchinson Holdings, los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá. Hutchinson Holdings llevaba operando estos puertos desde 1997, sin que hubiera habido ningún conflicto relevante. Pero, ¿por qué esta obsesión de Estados Unidos con Panamá? ¿Qué supone la compra por parte de BlackRock de estos puertos? ¿Qué supone esto para Panamá? ¿Y para la hispanidad? Parece mentira que los hispanos no aprendamos, que década tras década repitamos los mismos errores. Panamá ayer, hoy y mañana siempre estará en el punto de mira anglo, porque su importancia geoestratégica es capital. Todos los hispanos, los 600 millones de hispanos, debemos sentir Panamá como propio. Es un enclave tan importante que los hispanos no deberíamos tener un objetivo más prioritario que protegerlo, defenderlo y consolidar su propiedad para la comunidad hispana. No considerar Panamá como propiedad de los 600 millones de hispanos es asumir el marco mental anglo, estragar con la división pérfida que logró imponer temporalmente el mundo anglo hace 120 años, que nos resulta hoy tan perniciosa. Supone darnos por derrotados mentalmente, cuando tenemos enormes bazas geoestratégicas que jugar en el tablero internacional. Defender Panamá no puede ser responsabilidad de 4 millones de panameños. Defender Panamá es responsabilidad de 600 millones de hispanos. Analicemos la verdadera importancia del canal. Por el Canal de Panamá circulan cada año unos 14.000 barcos, transportando más de 500 millones de toneladas de carga. El 75% de esos barcos son estadounidenses, mientras que un 21% son chinos.
La importancia del canal para la economía estadounidense es enorme, tanto que el 40% del tráfico marítimo estadounidense pasa por el Canal de Panamá. Un bloqueo del canal tendría consecuencias mayúsculas para la economía estadounidense, cuyos barcos se verían obligados, en el mejor de los casos, a navegar hasta el estrecho de Magallanes recorriendo toda Sudamérica. Esto supondría multiplicar los costes logísticos y afectaría gravemente a importantes fuentes de ingresos yanquis. Por ejemplo, el Canal de Panamá es vital para el transporte de gas natural licuado desde la costa oeste de Estados Unidos hacia Europa. Un bloqueo dificultaría este negocio al aumentar costes y aumentar los tiempos de tránsito. El canal es también crucial para el comercio entre la costa este de Estados Unidos y Asia. Una interrupción podría desestabilizar las cadenas de suministro, especialmente en sectores como la agricultura y la manufactura, que dependen del comercio marítimo para importar y exportar mercancías. Démonos cuenta de que aunque Estados Unidos presume de ser una nación bioceánica, muchas de las ventajas de serlo solo se materializan gracias a la existencia del Canal de Panamá. Su dependencia del canal no puede ser subestimada. Y aunque parezca una perogrullada, tomemos verdadera conciencia de que el Canal de Panamá es territorio hispano. Consideremos también que la otra ruta comercial, habitual entre los dos océanos, el estrecho de Magallanes, es también territorio hispano. Por el sur del Cabo de Hornos circula muy poco tráfico marítimo comercial por sus condiciones climáticas adversas. Pero entonces, ¿qué ha pasado exactamente con la venta de los puertos de Colón y Balboa? ¿Por qué a Estados Unidos le interesan tanto? ¿Cómo afecta esto a Panamá y a la hispanidad? Antes de analizar los sucesos de estas últimas semanas, hagamos un breve repaso histórico para ponernos en situación y entender cuál ha sido la acción estadounidense con respecto al canal. Ya antes de la secesión de Panamá de Colombia, durante la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos tenía una fortísima presencia en la zona, por su enorme interés para el tráfico de personas y mercancías. La presencia era tan fuerte que había muchos establecimientos y personal estadounidense, se vendían periódicos en inglés. En Estados Unidos se creó la llamada Ruta de Panamá, operada por la Pacific Mail Steamship Company. Esta ruta era una vía crucial para el transporte transcontinental entre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos, porque permitía a viajeros y mercancías cruzar el Istmo de Panamá, evitando el largo y peligroso viaje alrededor del estrecho de Magallanes. Los pasajeros y mercancías viajaban en barcos de vapor desde puertos como Nueva York hasta Colón o Panamá, cruzaban el istmo por ferrocarril y luego continuaban su viaje en barcos de vapor desde Panamá hasta San Francisco. El tramo terrestre se realizaba a través del ferrocarril de Panamá, que conectaba las ciudades de Colón y Panamá, y fue construido en 1855. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos intervino militarmente en varias ocasiones en el istmo, invocando el Tratado Mayarino-Vidlac de 1846, un tratado firmado bajo presión por Colombia que permitía a Estados Unidos realizar operaciones militares para garantizar, entre comillas, el tránsito libre a través del istmo. Pero incluso este trato preferente, casi reverencial del gobierno de la por entonces Nueva Granada, no fue suficiente para Estados Unidos. Aprendamos de una vez y para siempre la lección que nos brinda la historia. Estados Unidos es capaz de todo en defensa de su interés y solo se paran ante los límites firmes que les imponen las comunidades que tienen enfrente. A finales del siglo XIX comenzaron las indecencias de Estados Unidos por hacerse con el control de Panamá. Haremos un breve recordatorio. La resumimos en los siguientes 10 puntos. Punto 1. En 1899 comienza la Guerra de los Mil Días. Estados Unidos instigó un conflicto civil colombiano que debilitó al gobierno central y facilitó el escenario para la separación panameña. Estados Unidos actuó como mediador en el tratado de paz firmado en el buque USS Wisconsin, mientras planificaba la construcción del canal en territorio aún colombiano. Punto 2. El 3 de noviembre de 1903, con apoyo logístico y militar de Estados Unidos, Panamá declaró su independencia. La presencia del USS Nashville en la ciudad de Colón impidió que tropas colombianas sofocaran la rebelión. Este evento marcó el inicio de la dependencia panameña de Washington. Punto 3. Apenas 15 días después de la secesión, se firma el Tratado Haibunu-Barilla, que otorgó a Estados Unidos derechos perpetuos sobre la zona del canal. Panamá desde entonces se convirtió en protectorado estadounidense hasta 1939. Punto 4. En 1904 se aprueba la Constitución de Panamá, que incluyó cláusulas que permitían la intervención militar estadounidense para garantizar la independencia panameña, entre comillas, consolidando la influencia de Estados Unidos en asuntos internos. Punto 5. Estados Unidos pagó $25 millones a Colombia para que reconociera la independencia de Panamá, legitimando su intervención previa y tensionando las relaciones regionales. Punto 6. En 1946, Estados Unidos instaló en Panamá la llamada Escuela de las Américas, la escuela militar para cooptar a militares de los ejércitos iberoamericanos. En la práctica, esta escuela fue el centro de formación de dictadores opresores favorables a los intereses anglosajones por todos los países hispanos. Fueron formados en sus aulas los dictadores argentinos Leopoldo Galtieri, Roberto Viola, Emilio Masera y Jorge Rafael Videla, el presidente dictador de Bolivia, Hugo Banzer, el dictador chileno Pinochet, el presidente dictador ecuatoriano Guillermo Rodríguez Lara,
el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, el jefe del Servicio de Inteligencia peruano, Vladimiro Montesinos, e incluso el propio Manuel Noriega, dictador de Panamá. Punto 7. El Día de los Mártires, el 9 de enero de 1964. Los soldados estadounidenses se enfrentaron a estudiantes panameños que intentaban izar su bandera en la zona del canal. Murieron 21 panameños. Panamá rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, acelerando las negociaciones para revisar los tratados. Punto 8. En 1981, la CIA asesina al presidente Torrijos, haciendo estallar el avión en el que viajaba, muriendo en total 7 personas. El carismático presidente de Panamá había conseguido que Estados Unidos firmara el pacto para devolver, al final del siglo XX, el canal, la franja de 3 kilómetros de ancho que lo rodeaba y que estaba bajo control estadounidense. Punto 9. Tras el asesinato de Torrijos, Estados Unidos aupa en 1983 al poder a Noriega, responsable de los servicios secretos panameños, con estrechísimas relaciones con la CIA y que parece ser había colaborado en la eliminación de Torrijos. Punto 10. En 1989, Estados Unidos lanza la invasión de Panamá para deponer a Noriega, invasión que causó 6.000 muertos, la gran mayoría de ellos civiles. Este breve relato de los hechos históricos no deja lugar a dudas. La mera existencia de Panamá se debe al interés de Estados Unidos. Nada mejor que un mini-estado títere para manejarlo a su antojo. Si la geopolítica es un juego de poder de suma cero, debemos concluir que la existencia de un mini-estado títere que gestione uno de los resortes geopolíticos más relevantes de que disponemos los 600 millones de hispanos es, por tanto, lo que menos le interesa a la hispanidad. Panamá, como todo territorio de la hispanidad, es responsabilidad de todos los hispanos. Y si no somos capaces de verlo así, sepamos entonces que Panamá pasa automáticamente a ser responsabilidad de los anglos, de Estados Unidos. Pero, ¿qué ha pasado exactamente estas últimas semanas? ¿Por qué son tan importantes los puertos de Cristóbal y Balboa? Los puertos de Balboa y Cristóbal son fundamentales para el funcionamiento del Canal de Panamá, ya que se encuentran en ambos extremos del canal y sirven como puntos de entrada y salida para los barcos que lo transitan. El puerto de Balboa es la terminal de transbordo número 1 de Iberoamérica. Maneja anualmente 5 millones de contenedores estándar de 20 pies, mientras que el de Cristóbal maneja 2 millones de contenedores. Estos puertos son cruciales para el funcionamiento del canal porque facilitan el tránsito de mercancías entre los océanos Pacífico y Atlántico, ofreciendo servicios de transbordo, almacenamiento, reabastecimiento y mantenimiento, que son esenciales para los barcos que utilizan el canal. Si sus responsables obedecen a intereses estadounidenses, pueden dificultar, encarecer y poner trabas a la circulación de mercancías de otras naciones, en especial chinas, limitando la expansión del comercio de esas naciones rivales. Podrían, por ejemplo, monitorizar e inspeccionar mercancías en tránsito, lo que podría usarse para implementar sanciones unilaterales contra empresas rivales de Estados Unidos o retrasar embarques críticos de estas empresas. Pero entonces, ¿qué ha pasado exactamente con el acuerdo entre BlackRock y el dueño de esos puertos y qué supone? 4 de marzo de 2025, BlackRock anunció un acuerdo con la empresa de origen hongkonés Hutchison Holdings para adquirir el 90% de Panama Ports Company, operadora de Balboa y Cristóbal, junto con el 80% de 43 puertos adicionales de Hutchison en 23 países, por un total de 22.800 millones de dólares. Esta cifra es muy alta y es superior incluso a la capitalización total de la empresa Hutchison. Y además del negocio de gestión de puertos, cuenta con negocios de telecomunicaciones, construcción, energía, comercios. Debemos entender que Estados Unidos ha tirado de chequera y ha pagado un gran sobreprecio para hacerse con estos puertos. La familia Lee, propietaria de Hutchison Holdings, se ha visto en medio de un huracán geopolítico. Podemos imaginarnos el tipo de presiones que habrán recibido. Y lo han tenido claro. Han decidido salir corriendo llenándose los bolsillos. La intrahistoria de la operación revela que fue el propio presidente de BlackRock quien tomó la iniciativa para contactar con Donald Trump, haciéndole una primera llamada telefónica, con el fin de proponerle la operación, tras haber oído los exabruptos públicos de Trump en contra de Panamá. Puede sorprender un poco este movimiento de BlackRock, cuyo presidente Larry Fink se ha manifestado públicamente en contra de Donald Trump en varias ocasiones, sabiendo además que BlackRock ha sido un fiel socio y aliado de los demócratas y que ha actuado como un buitre carroñero, beneficiándose de los despojos de los conflictos geopolíticos que han creado los Estados Unidos de Joe Biden. Por ejemplo, BlackRock ha sido nombrado coordinador para la reconstrucción de Ucrania y tiene un rol clave como director de la gestión de la deuda pública ucraniana. Con visión amplia, lo que debemos entender es que, más allá de preferencias partisanas por izquierdas o derechas, por republicanos o demócratas, los estamentos del Estado profundo anglo siempre y muy rápidamente se alinean, se entrelazan para el saqueo de otras naciones. Lo tienen claro, aunque en la manada los lobos se hayan dado algunas dentelladas para defender su jerarquía, lo que toca ahora es cazar el ciervo, y hay que colaborar para disfrutar del festín. Si nada lo remedia, la venta se culminará en pocas semanas. El resultado es el deseado por el mundo anglo. Trump afirmó en el Congreso: hemos empezado a recuperar el canal. Marco Rubio, el secretario de Estado cipayo de origen cubano, que
coordinó las negociaciones, cuyo primer objetivo es que la hispanidad siga siendo el patio trasero de Estados Unidos, recibió los elogios públicos de Trump. Por tanto, pierde Panamá, pierde la hispanidad y pierde China, quien sabe que en adelante se va a encontrar con dificultades para la libre circulación de sus productos. Por si hubiera alguna duda sobre la estrategia de fuerte presión estadounidense, recordemos que Panamá anunció su retirada de la iniciativa de la Ruta de la Seda en febrero de 2025. El presidente panameño, José Raúl Mulino, comunicó que su país no renovaría el memorándum de entendimiento que había firmado con China en 2017. Es evidente que de no haber sido por las presiones de Trump, Panamá habría mantenido ese acuerdo que durante 8 años ha estado vigente y les ha sido beneficioso. Panamá ha sido el primer país hispano en retirarse de esta iniciativa china. Estados Unidos sin duda intentará que sean más. Llegados a este punto debemos preguntarnos, con objetividad, ¿qué es lo que conviene a Panamá? ¿Qué es lo que conviene a la hispanidad? Tenemos un vecino, nuestro mayor enemigo geoestratégico, que es el causante de todas las desgracias de nuestro presente. División, debilidad, pobreza, que es muy agresivo, extremadamente egoísta, manipulador y avaricioso. Tenemos otro lejano rival, con el que apenas ha habido conflictos, que no ha mostrado ni de lejos esa agresividad, que busca comerciar y ofrece unos acuerdos que son más beneficiosos, sin exigir contrapartidas ideológicas a cambio. Pues la respuesta a este dilema es de primero de geopolítica, es de parvulario de geopolítica. Nuestra primera prioridad es debilitar a nuestro mayor enemigo. Consecuencia, obviamente, no podemos asociarnos con nuestro mayor enemigo, que se ha comportado como un capataz inclemente. Debemos asociarnos en contra de ese capataz para fortalecernos y debilitarle, con el gran objetivo de tratar de escapar de su yugo. Si Estados Unidos quiere que sigamos siendo su patio trasero, nosotros no podemos tener otra prioridad que dejar de serlo. Conociendo la forma de operar del mundo anglo, podemos estar seguros de que usarán todo tipo de estratagemas para perjudicar al que ya es el primer socio comercial de todo el mundo, China. En caso del menor conflicto, Estados Unidos dificultará o vetará completamente la circulación de barcos chinos o de cualquier otra nación que no se arrodille genuflexe a sus intereses. Pondrán cualquier excusa, ya sea geopolítica, medioambiental o económica. Y si no, se sacarán de la chistera cualquier suceso, cualquier operación de falsa bandera, cargada con incontable propaganda, justificará todas las tropelías contra el comercio chino, ruso o de quien sea por el canal. El resultado será menos y peor negocio para Panamá, mercados hispanos cautivos de los productos estadounidenses, dificultad al desarrollo de proyectos de infraestructuras con China y un largo etcétera. En definitiva, el camino de la perpetuación del subdesarrollo, del malestar y de la pobreza. Pero aunque este último suceso geopolítico no sea bueno para la hispanidad, no desfallezcamos. Es difícil poner puertas al campo. China reaccionará en el corto plazo, buscando rutas y nodos logísticos alternativos y quizá promoviendo la construcción de un nuevo canal en Nicaragua. Esperemos que la hispanidad también reaccione. Esperemos que los países hispanos sepamos defender nuestra soberanía para escoger a los socios comerciales que más nos convienen. Y de cara a largo plazo, imaginemos el futuro que nos conviene. Dicen que la capacidad más poderosa de la mente humana es la imaginación. Puede que lo sea porque la imaginación es capaz de acercarnos, de hacernos ver lo que puede ser el futuro. Esa visualización puede despertar las energías, las fuerzas necesarias para construir ese futuro. Atrevámonos a imaginar el futuro, un futuro lejano, pero posible. Un futuro lejano en el que la hispanidad tendrá un hombre fuerte, un único líder, como todas las grandes comunidades mundiales, como Estados Unidos con Trump, Rusia con Putin, China con Xi Jinping o India con Modi. Ese hombre fuerte que representa y concentra el poder de todos los hispanos habrá sido elegido por nuestros métodos, a nuestra forma, sin importar lo que piensen el resto de comunidades sobre nuestro modo de organizarnos. Será un hombre de carácter, consciente de su rol como defensor de toda una comunidad, de toda una forma de ser y de estar en el mundo. Será duro en las negociaciones y pragmático, realista en sus planteamientos estratégicos. Y no cabrá la menor duda sobre el hecho de que todas sus acciones buscarán la defensa veraz de los intereses de la comunidad hispana. Ese hombre fuerte habrá sido educado en escuelas y universidades hispanas, estará fuertemente impregnado de los valores cristianos y será plenamente consciente del legado cultural e histórico que atesora nuestra comunidad. Esto no es una utopía. China, Rusia o India cuentan con líderes que encajan bien con esta descripción. En ese futuro posible, Panamá será un punto geográfico absolutamente clave de la comunidad hispana. Panamá estará protegido por dos importantes bases militares hispanas, en el Caribe y en el Pacífico, en las que se concentrarán fuerzas navales, aéreas y terrestres defensivas muy relevantes. Las amenazas, incluso las meras bravuconadas verbales sobre una posible invasión, serán inimaginables. Cualquier necesidad de un acuerdo comercial sobre el uso del canal deberá gestionarse, según los usos diplomáticos habituales, en arduas negociaciones. El presidente de Estados Unidos, de China o de otras naciones acudirán, demostrando sus mejores talentos diplomáticos y simpatías,
a la capital hispana, bien sea en Ciudad de México, Lima o Buenos Aires, para buscar o renegociar ese acuerdo. La posibilidad de un enfrentamiento militar estará prácticamente descartada como una mera estupidez, porque las armas defensivas de ambas comunidades lo harían imposible. Las negociaciones sobre el uso del canal estarán enmarcadas en acuerdos comerciales de mayor nivel, en los que la hispanidad buscará beneficiarse del comercio con otras comunidades, a la vez que se asegura de mantener una economía fuerte, en gran parte autosuficiente, consciente de la necesidad de proteger y desarrollar sus capacidades industriales, la explotación de sus propios recursos y el desarrollo de sus capacidades tecnológicas. La defensa eficaz de los intereses hispanos por ese hombre fuerte, por ese gobierno hispano fuerte que lo acompañaría, redundará de forma inmediata en bienestar, prosperidad, progreso para el ciudadano medio. Esta descripción no es meramente un sueño, es una posibilidad real. Otras comunidades están ahí y han llegado hasta ahí desde situaciones tremendamente difíciles, tras su particular descenso a los infiernos, como la dominación de la India por el Imperio Británico o el siglo de la humillación sufrido por China tras las guerras del opio con los anglos. Lo que tenemos que hacer es, a la luz de sus ejemplos, reflexionar íntima y profundamente sobre nuestra realidad, haciendo oídos sordos a cualquier idea o sugerencia proveniente del mundo anglo por envenenada, identificar cuál es nuestro camino, qué pasos tenemos que dar para avanzar y pisar hacia adelante con paso firme.